Muy bien, hoy estamos retomando la serie de El carácter de Cristo en mí. Estamos estudiando los temas de Gálatas 5:22. Si recordarán, es el fruto del Espíritu. El día de hoy toca exponer el tema de la paciencia. El fruto del Espíritu es paciencia. Y es algo que vamos a requerir esta noche, los que estén cansados. Ya saben que yo me la aviento larga, así es que ¿quién tiene paciencia esta noche? Nobody? Nobody? O everybody? Everybody, ¿no? My friends bilinguals, they understand me. Yeah. Muy bien, miren, el tema de la paciencia, voy a leer algunas definiciones para entrar en contexto. La paciencia dice que es la actitud que lleva al ser humano, o sea, ustedes y yo, a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Estas son definiciones, vamos a llamar académicas, ¿sale? Ahorita vamos a ir a las enseñanzas bíblicas. Dice que paciencia, en nuestro lenguaje, que es el castellano, proviene del latín, pati, ¿no? Y significa sufrir, ¿no? ¿Hay alguna pati aquí? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, esta palabra pati es la que en español usamos como paciente. Entonces, un paciente, por ejemplo, en el hospital, significa el que sufre. Esta es la definición, ya les decía, de la academia. A nivel científico también se estudia el tema de la paciencia. Podemos hacernos esta pregunta: ¿las cosas buenas realmente llegan a aquellas personas que saben esperar? ¿Qué opinan? Maybe, ¿no? Ok. Según las investigaciones, dice que sí existe una relación entre la paciencia y el bienestar, ¿no? Sentirnos bien, ¿no? También hay estudios que han determinado que las personas que son más pacientes experimentan menos estados anímicos depresivos. Dice que son más empáticas, o sea que nos comprenden cuando hablamos con ella. Empáticas es que se meten en nuestro problema, ¿no? No nos dejan abandonados. Y dice que también sienten mayor gratitud, o sea, no sé, por lo que tienen, lo que estén pasando, etcétera, ¿no? Entonces, y también estos estudios dicen que de acuerdo a nuestro nivel de paciencia está relacionado nuestro nivel de felicidad. Esto es lo que dice la ciencia. O sea, los que hacen experimentos en laboratorio dicen esto. Los expertos en ciencia aconsejan entonces hacer prácticas de atención que ayuden a tomar conciencia de dónde estamos y qué estamos haciendo en este momento. O sea, según los expertos, hay que poner a trabajar la mente para practicar la atención. Y de ahí viene que, o sea, muchas gentes que nosotros escuchamos nos recomiendan hacer cosas como estas. Una le llaman la reducción del estrés basada en la atención plena, que no es otra cosa que aprender a regular nuestras emociones, ¿no? Dice aquí que es un aprendizaje donde se ejercita la memoria, y aquí recomiendan ellos ejercicios de respiración, estiramiento y percepción. Y no sé si se acuerdan de ese consejo que dicen: cuenta hasta 10, ¿no? No te lo suenes todavía, cuenta, ¿no? Respira, ya, ¿no? Y se te pasa. También ellos aconsejan que hay que hacer meditación, y según estos estudios dicen que las personas que hacen meditación, sus cerebros son más grandes. Así que si se sienten un poco así desproporcionados para usar sombreros, probablemente hagan mucha meditación. No, lo que pasa es que dice que ese ejercicio ayuda, ¿no?, al pensamiento,
a enfocar el tema de la paciencia como un medio para lidiar con las cosas que nos estresan, las filas, etcétera. Y por último, también ellos aconsejan hacer algo que yo lo veo mucho en muchas personas, que es algo que le llaman movimiento consciente, que es practicar el yoga, el aikido, el tai chi, el qigong, que son formas conscientes de movimiento diseñadas para ayudar a fortalecer el cuerpo y la mente. Y bueno, pues si estamos hasta ahí, ya sabemos que la ciencia nos provee estas herramientas para desarrollar la paciencia. Algunos intelectuales a través del tiempo han tenido conceptos que son frases que cuando uno las escucha y luego las reflexiona pueden ayudarnos a comprender. Fíjense bien, un señor de nombre Luc de Capliers, es un moralista francés de hace más de 100 años, dice que la paciencia es el arte de la esperanza. Nosotros ya sabemos un poco sobre la esperanza. Rousseau, que era un polímata significa que sabe de mucho, era escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. O sea, el tipo sabía de muchas cosas. Él dijo que la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Creo que ya muchos han visto tarjetitas por ahí, ¿no?, que habla un poco de eso. Y una señora filósofa también, activista política y francesa de nombre Simone Weil, dice que la humildad es paciencia atenta. Se las estoy diciendo con la idea de que las reflexionen, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día le dije a Landy en la casa, porque estábamos ahí muy estresados porque nos estábamos arreglando, poniendo ropas bellas, así lo más para impresionar, apantallarlos más de lo que se puede. Y le dije, mira, yo aprendí una frase hace muchos años que dice que la sencillez es la mejor de las elegancias. Pero bueno, pues nos estábamos echando todo lo que podíamos porque queríamos impresionar. Entonces, cuando uno aprende frases, y si sí las aprende y las interioriza, pues cambia nuestra forma de pensar, como esta. Dice, la humildad es paciencia atenta. ¿Sale? Bueno, un señor de Manuel que se llama Immanuel Kant, tiene una anécdota curiosa porque dice que se llamaba Emmanuel, pero se cambió el nombre a Immanuel porque Immanuel es el nombre en hebreo. Immanuel Kant, que es una persona muy influyente también de hace 100 años, dice que la paciencia es la fortaleza del débil y dice que la impaciencia es la debilidad del fuerte. Ya vamos un poco poniendo en importancia el tema de la paciencia. Roy Bennett dice que la paciencia no es la habilidad de esperar, es estar calmado sin importar lo que pase. Santos Kalwar, el poeta nepalí, dice que una alternativa al amor no es el odio, sino la paciencia. Y un cuate que es de este tiempo, que es muy influyente en Nueva York, la revista Time lo considera uno de las 30 personas más que están cambiando el mundo, dice que seamos adultos no quiere decir que seamos maduros. La madurez involucra ser paciente, controlar el temperamento y dejar la autocompasión. Yo sé que se pueden asustar porque esta es la introducción y es, digamos, información. Pero como nosotros somos creyentes, tenemos que estudiar el significado bíblico de la paciencia. Las situaciones que nos hacen perder la paciencia, o sea, hace que nos desesperan. Por ejemplo, si ustedes son personas puntuales y van a una cita y la persona con la que se citaron no llega, se atrasa, eso hace que perdamos la paciencia, ¿verdad? O cuando andan de compras con algún familiar, no digo quién, y no se decide. Oye, pues que este no me gusta, este me queda grande, este chico, este no es el color. Y tú estás, ay, ¿no? Ya, por favor, ¿no? Por compasión. Ese es otra cosa. También algo que nos hace perder la paciencia es cuando estamos haciendo algo y no sale como lo planeábamos. No sé, una comida en la cocina, un plan.
¿Han organizado fiestas? ¿A alguien le ha salido como planeaban? Si no tuviéramos paciencia, si no fuéramos cristianos, lo que yo aprendí cuando llegué a ser cristiano es que se disfrutan las fiestas cristianas. Y yo creo que es por eso. Porque, como dicen, le bajamos 3 rayitas, nos dejamos ya que fluya, que Dios disponga, nos comemos lo que haya, como haya, si salió bien no importa o mal, nos lo comemos y experimentamos gozo. Bueno, hay muchas formas de perder la paciencia, ¿no? Como cuando llueve y quieren tomar el autobús y va lleno. Entonces, Dios mío, ¿no? ¿Qué dicen? Dios mío, ¿cómo? Dame paciencia, ¿no? Ahorita vamos a ver que eso está mal. Muy bien, entonces ya que los cansé, porque ese es el propósito, si no, no sería una clase sobre la paciencia, vamos a hablar lo que dice la Biblia sobre la paciencia. ¿Sale? Ahora sí vamos a ir rápido. Fíjense bien, el término paciencia, estamos estudiando Gálatas 5:22, que dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces hoy estamos estudiando el término cuarto, que es paciencia. ¿Cómo fue escrito en el griego? Que acuérdense que esta carta a los Gálatas la escribe Pablo, se escribe en griego. El término que se usa para describir paciencia se llama macrotumia. Ahorita les digo qué significa. Y también existe otro término en griego para definir paciencia que se llama upomone, ¿no? Ambas palabras quieren decir paciencia, firmeza, constancia, resistencia. Upomone quiere decir paciencia, constancia, fortaleza, perseverancia y firmeza. Dirías, pero ¿por qué los griegos usan 2 palabras para algo que significa lo mismo? Bueno, pues fíjense bien, upomone es la cualidad de soportar las pruebas. Los que poseen esta virtud están libres de cobardía y desaliento. Dice que es principalmente una actitud del corazón con respecto a las cosas. O sea, aquí los griegos definieron paciencia como upomone porque dice que es la cualidad de soportar, de resistir, pero una prueba. Y macrotumia, que es la que habla Gálatas, significa que es una actitud con respecto a las personas. La paciencia es, como dice aquí, la faceta del fruto del Espíritu, de la que habla Gálatas 22, y que también significa longanimidad. Entonces, el término con el que hoy nos vamos a mover para entender qué es paciencia es macrotumia, que es una paciencia que se refiere hacia las personas, ¿ok? No a estar esperando el camión cuando llueve, ¿no? O sea, esa resistencia es paciencia, pero es de otra. Entonces, como decía hace rato, si estamos así en una situación difícil, le decimos, Señor, dame paciencia, algunos lo llegamos a hacer, y le decimos, pero dámela ya, ¿no? O sea, entonces, fíjense bien, esta frase expresa cómo vivimos en este tiempo. Por ejemplo, nuestros sistemas de comida rápida, ya ven, hoy tenemos Uber Eats, Rappi, Sin Delantal, ¿no? O sea, tenemos sistemas con el cual obtenemos comida rápida. Las series que vemos, por ejemplo, en Netflix son cortas, ya no las vemos de 2 horas, las vemos de 20 o de 30 minutos. En cuanto al internet, nuestro sistema de comunicación que usamos actualmente, también si no es rápido nos desespera, ¿verdad? Oye, me dice el Andy, no, pues apenas me llegó tu mensaje, me dijo como 4 horas que se lo mandé, ¿no? Bueno, pues ya llegó fuera de tiempo. También tenemos carreteras de alta velocidad, los bulevares famosos. Hoy para ir al aeropuerto hay 6 carriles y aún así nos embotellamos. Entonces, fíjense bien, vivimos en una cultura que constantemente se nos recuerda que todo debe ser rápido. Sin embargo, Dios quiere enseñarnos a esperar. O sea, Dios lo que quiere no es que andemos en ese carril de alta velocidad, sino quiere que hagamos así,
¿no? Y vamos así, y así. ¿Pueden hacerle así ahorita ustedes? Yo estoy estresado, en serio. Ok, fíjense bien. Entonces Dios dice que la Biblia está llena de muchas ilustraciones de esta cualidad de la paciencia. Se nos instruye a imitar. Para comprender el significado, les decía, del término que fue escrito en griego, la palabra macrotumia significa macro, viene de dos palabras, una que se llama macro, que significa largo. Esta palabra la usamos con frecuencia en nuestro idioma, por ejemplo, cuando decimos macroeconomía, hablamos de toda la economía muy grande. También otro sinónimo de esta palabra macro es maxi. Cuando una mujer viste una maxifalda, es una falda larga, ¿verdad? Maxifalda, es porque es larga. O cuando le decimos, pásame un megafono, es esto, es para ampliar la voz. Y otra cosa que usamos que es muy moderna son los megabytes, ¿verdad? ¿Cuánta capacidad tiene tu disco? Mucha, ¿no? Entonces macro significa largo y tumia significa temperamento. Entonces la palabra macrotumia significa temperamento largo. Ahora, paciencia entonces quiere decir temperamento largo, que es lo opuesto a... Hay un término un poco dominguero que dice mecha corta, ¿no? Dicen, ese cuate es de mecha corta, ¿no? Así es que vas, lo tratas, no lo desesperas, porque puede prender antes de que te retires, ¿no? Entonces, la Biblia nos descubre lo que Dios quiere desarrollar en nosotros, que es esta maravillosa cualidad de ser personas pacientes. Esta es una cualidad que necesitamos nosotros actualmente, pero es la más difícil de aprender de todas las cualidades. Acuérdense que estas facetas del espíritu, amor, paz, paciencia, yo creo que amor se nos da así como muy rapidín a veces, ¿no? Pero paciencia dice que es la más difícil, ¿ok? Por lo que ya decía que todo tiene que ser hecho rápido, tan rápido como sea posible. Y en medio de este contexto, Dios nos dice que quiere que seamos pacientes. Fíjense bien, la paciencia es una virtud, pero no es una virtud rodeada del romance y el encanto de las otras virtudes como el amor, el gozo, la paz, ¿no? Tampoco es así de como dice aquí, bueno, así como muy emocionante como es la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esta no tiene la emoción de estas cualidades, pero como veremos hoy, Dios es un Dios de paciencia, tolerancia y aguante. Y cuando decimos que el fruto del Espíritu es paciencia, queremos decir que es paciente con la gente que fastidia. La paciencia no critica, no se irrita cuando se le critica o cuando se le irrita, y tampoco desaparece cuando se ve frustrado o se encoleriza. Dice que la paciencia sabe cómo tomar asiento y esperar su turno. Es lenta para desquitarse y no trata de hacerlo. Todos nosotros hemos aprendido que lo más duro en la vida es aprender cómo esperar pacientemente y con gozo. Yo creo que todos hemos pasado por estas experiencias de hacer un trámite ante el IMSS o ante el ayuntamiento, en el que tenemos que formarnos por tiempos prolongados, ya que nos atienden. Si tenemos suerte y todo está completo, nos ingresan el asunto. Y ya después de haber sufrido esas cosas, pues ya nos dice, pues venga en un mes, ¿no? Y ya vas y dice, no, todavía no. Digo, ya sin hacer referencia a otras cosas, pero esas experiencias son las que ponen a prueba nuestra paciencia.
Emily, que está aquí, nació en el Hospital General y fluyó muy bien cuando Landy dijo, oye, ya van a nacer, y nos fuimos, ya habíamos hecho el trámite de registro y la pasaron, no sé, cosa de 10 de la noche, tal vez 12, no estoy tan preciso de la hora, y me quedé en una sala de espera donde no pelan a nadie. Y oiga, ¿y la paciente fulana de tal? No, pues no está en la lista todavía. Oiga, ¿y la paciente fulana de tal? No, pues no sabemos cómo está. Bueno, Emily nació a las 2 de la tarde del día siguiente. Y yo me enteré como a las 5 de la tarde que ya había nacido. Entonces, ya para mí fue una experiencia de paciencia. Pasar toda la noche ahí esperando sin información. Ya ven que a veces los partos son más rápidos, pero no fue el caso. Y ya, esa es una de mis experiencias, digamos, donde tuve que estar armado de paciencia. Y ya lo bueno es que yo me hice como de 20 cuates. O sea, todos los que tuvieron hijos antes que Emily eran, bravo. Entonces así me la pasé toda la noche. Y lo triste es que ya nunca los volví a ver, ¿no? Ojalá hubiera tomado teléfonos y todo, pero apenas andaba empezando en esto de ser creyente también, no andaba muy entrenado para la evangelización. Muy bien, ok, entonces dice nuestro estudio que otra forma que Dios tiene para enseñarnos paciencia son nuestros hijos. Y ya también todos sabemos, los que somos padres, ¿verdad?, que los niños ponen a prueba nuestra paciencia. No cuando nacen, cuando tienen un mes, cuando tienen 2 meses, cuando tienen 3 meses, cuando tienen 1 año, cuando tienen 16 años, ¿cierto, Francisco? O sea, siempre los niños ponen a prueba nuestra paciencia. Voy a volver a hablar de Landy. Landy tiene 4 hijas, 3 hijastros, un esposo que demanda todo. Entonces yo pienso que ella debe ser una mujer paciente, ¿no? Y ya que estaba escribiendo esto, digo, caray, no me he dado cuenta, creo que debo de reconocerla un poquito más, ¿no? Y igual a las mamás que también pasan por cosas como ella. Muy bien. Entonces ya les decía que la paciencia, la Biblia habla que es macrotumia, que es temperamento largo, y la Biblia nos enseña que la palabra paciencia en la Biblia se halla en 2 áreas, una en las exhortaciones que se le hacen a los creyentes y la otra que está envuelta en el carácter de Dios. En el tema de que se hallan las exhortaciones a los creyentes, Santiago 5:11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí lo que nos dice que Job es un ejemplo de calidad de paciencia. Si recuerdan, todos sabemos la historia de Job, ¿no? Que de un golpe pierde todo. Y yo que he estado leyendo Job, pues vi en el capítulo 3, él dice, maldice su vida, dice, ojalá estuviera muerto, ojalá no hubiera nacido. O sea, sí pasa por un trauma fuerte por la circunstancia trágica que le sucede. Sin embargo, en Job 6:11, él que ya empieza, acuérdense que paciencia nos invita también a pensar sobre este concepto de tener longanimidad. Job 6:11 dice: ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? O sea, aquí en Job 6:11, él todavía está sufriendo el estrago de las circunstancias. Acuérdense que después de perder todo, aparte se queda enfermo con sarna y aparte sus amigos lo vienen a fastidiar un poquillo, ¿no? Entonces aquí en el 6:11 dice eso, más en el 13:15 dice aquí: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿A quién se refiere? Pues se está refiriendo a Dios. O sea, acuérdense que Job dice que no tuvo ningún despropósito en cuanto a que no maldijo a Dios.
Y ya más adelante en Job 23:10 dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job aprendió por experiencia de la vida que al ser paciente bajo los contratiempos y bajo tensión, y por eso se nos presenta como un ejemplo de lo que significa ser paciente. La persona que desarrolla la cualidad de paciencia, es decir, que su aguante en su propia vida, es un hombre o mujer que primero que nada descubre lo que significa ser consistente en la vida. Este tema de la consistencia significa que para ser consistente significa, se requiere ser paciente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cada mañana estamos de un humor o de otro, como creyentes. Esto ya es una exhortación. Sé que lo estoy cansando, pero ya es tema importante. Ser paciente es una herramienta para poder ser consistente. ¿Por qué? Porque nosotros somos testimonio para otros de ser representantes de Dios. Entonces, si no practicamos el tema de la paciencia, pues vamos a hacer malas referencias, malos ejemplos para los demás por ser malos discípulos de Dios. Entonces, el tema de la paciencia, si ahorita tuviéramos la capacidad de ver qué nos va a pasar más adelante como creyentes, probablemente no nos gustaría, porque ahorita vamos a ver lo que Dios enseña para producir paciencia. Entonces, la paciencia es necesaria para que tengamos una vida consistente como cristianos. Aquí dice: es fácil entusiasmarnos, pero es fácil desalentarnos. Un andar consistente día tras día con Dios, que sea ejemplo para nuestras familias, vecinos, amigos y otros creyentes, es lo que nos debemos esforzar por cultivar. El apóstol Pablo en Colosenses 1:11 y 12 oraba por los cuates de Colosas y decía: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, Pablo no está diciendo que la paciencia es que aceptemos de mala gana algo que nos está sucediendo, por ejemplo, pues estar en esta reunión, ¿verdad? O otra cosa. Dice que Pablo oraba para que los creyentes colosenses conocieran algo de la constancia, y que cuando dice que sean fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, está hablando de que no es una situación de pues sí, soy paciente, ya estoy aguantando, sino que es una postura que me irradia gozo. O sea, que esa circunstancia que no es como muy la que me gusta, me siento bien. Acuérdense también, hay otro ejemplo en la Biblia que es el de Abraham. Abraham, Dios le dijo que iba a ser papá, cuando él decía: no tengo a quien dejarle mis bienes, solo aquí a este siervo. Pero Dios lo llama cuando tiene 75 años y le dice: sígueme. Y ahí por los 80 le dice: yo te voy a dar descendencia grande como las estrellas o como la arena del mar. Pero Abraham a los 80 le dice: oye, pues vas a ser papá, y no ve nada, como diría, no vio claro, y esperó, ¿verdad? Ahí a Sara se le ocurrió, ¿verdad?, de que a lo mejor si hacían ahí torcían un poco eso, le daba el hijo y de ahí lo hacía descendiente. Y se dice que Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años. Pero ¿a los cuántos años nació Isaac? ¿Quién lo sabe? A los 100 años. Bueno, no me lo dijeron, pero yo se los digo.
el tema nuestro, o sea, yo tengo 10 años como creyente, es probable que ya empiece a sentirme desesperado por las cosas que quisiera ver en mi vida que no he logrado. Pero si me alejo de Dios, no las voy a ver. Entonces, por eso Abraham nos lo ponen como un ejemplo de paciencia. En Hebreos 6:15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, la paciencia, reitero, es un elemento necesario para la vida consistente. Lo que tuvo Abraham era una vida consistente que, con todo y ese tropiezo, fue consistente desde que Dios lo llamó hasta que efectivamente lo hizo ser el padre de la fe que hoy conocemos. ¿Cuál es el problema de que no tengamos consistencia? Para tener consistencia debemos resistir, pero cuando perdemos los estribos o nos desesperamos, lo que sucede es que nos salimos de la comunión con Dios, nos salimos de la comunión con nuestros amigos y nos salimos de la comunión con la iglesia. Entonces, es necesario que seamos pacientes para mantenernos. Es probable que no todo lo que estemos viviendo hoy sea lo que querramos, pero probablemente por falta de paciencia podamos echar por la borda cosas que hemos ganado. La vida cristiana es bonita, pero acuérdense que el Señor desea formar en nosotros paciencia. Por eso Gálatas 5:16 y 17 dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Es decir, el fruto del Espíritu es el resultado de una vida controlada por el Espíritu. Cuando se nos dice que andemos en el Espíritu, es que no le hagamos caso a esos deseos que habitualmente nos gobiernan, que es las necesidades carnales, ¿no? Entonces es necesario que desarrollemos esta virtud de paciencia. Proverbios 16:32 dice esto, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu. Así que una persona paciente es una persona con control. Cuando la expresión de tardar en airarse en el Antiguo Testamento es básicamente el mismo concepto de lo que les digo que es macrotumia, ¿no? Temperamento largo. Lento para la ira, lo que acabo de leer dice, es mejor el que tarda en airarse, o sea, lento para la ira, quiere decir que tiene genio largo, y el Antiguo Testamento nos enseña que cuando somos lentos para las iras, hay muchos beneficios que resultan de guardar la unidad con los hermanos y participar en un lugar especial de Dios. En 1 Corintios 13:4 leemos esto, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Lo estudiamos en las clases, en la exposición anterior del tema del amor. Lo que quiere decir que el amor, dice, tiene mecha larga, porque dice es sufrido, no se envanece, es benigno. Ahora bien, nosotros o ustedes han estado con personas que tienen mecha corta. ¿Cómo se llama? Está predicando, ¿no? Ok. Bueno, ese es el punto, que nosotros en nuestro hogar vivimos esas situaciones. Dice que el hombre cuyo genio está de punta constantemente destruye amistades y comunión, pero el hombre que tiene su genio bajo control cimenta la comunión y se rehúsa a pelear. Dice que estar con una persona que continuamente pierde los estribos, dice que es como estar viviendo al lado de un volcán
que no sabes cuándo va a erupcionar, así es que debes siempre estar, ¿verdad?, llena de temor. Y pues lo que nos pasa es que no sabemos cuándo tocamos el botón rojo, le decimos, y explota, ¿no? Entonces yo creo que ese saco, la verdad sea dicha, nos viene, ¿no? O sea, a mí me quedó re bien, me lo estuve probando y wow, esta es mi chaqueta para la predicación. Dice bien, Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Recuerden que estamos viendo enseñanzas de la Biblia en las que se nos exhorta a ser pacientes. Entonces Efesios dice: con toda humildad y mansedumbre sopórtense con paciencia los unos a los otros. Sin embargo, no sé si estén familiarizados con esto de: yo no tengo por qué aguantar esto, ¿no? O aguantarlo o aguantarla, ¿no? Ya no te aguantan, ¿no? Pero la Biblia dice que debemos de hacerlo. Tenemos que tener una vida, ojo, fíjense, ahí está la clave, una vida controlada por el Espíritu. Si nos decimos creyentes, dice que el Espíritu mora en nosotros y el fruto del Espíritu es paciencia, entre otras cosas. Pero si yo estoy explotando y mandando por un tubo a cada rato a quien no debería, quiere decir que tengo mecha corta y que no estoy gobernado por el Espíritu, y más adelante vamos a ver que no es tan buena señal que nosotros explotemos con cosillas sencillas, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado esta situación de que empezamos a pelearnos con alguien y decimos cosas hirientes. La verdad es que ninguna persona, cuando se enoja, dice cosas bondadosas, dignas, ¿no?, de recordar. Y el problema es que cuando hacemos eso, aunque nos perdonan, ¿verdad?, dice: oye, eres creyente, perdóname, ¿no? Si no te vas a ver mal, ¿no? Pero lo dicho ya no se puede quitar. O sea, la herida que causamos cuando nos airamos y decimos cosas hirientes, destructivas, no las podemos cambiar. Por lo mismo, nosotros debemos de cambiar. Santiago 1, 3 y 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Dios quiere que tengamos paciencia como una cualidad en nuestra vida. Al entregarnos al Espíritu de Dios y dejar que Él viva por nuestro intermedio, esta será una cualidad en nuestra vida, pero nosotros nos podemos preguntar: ¿cómo le da a uno Dios paciencia? Dicen que tal vez hayan escuchado esta anécdota de una señora que fue a ver al pastor y le dijo: oiga, pastor, ya no voy a orar por paciencia, porque cuando oro por paciencia, Dios me manda tribulación, ¿no? Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí ya está la parte como no buena del paquete de la vida cristiana, ¿no? Porque todos le tenemos miedo a decirle: Señor, dame fe, porque cuando decimos Señor, dame fe, me manda pruebas, ¿no? Y si ahorita le decimos Señor, dame paciencia, ¿qué creen que va a pasar? Va a mandar tribulación. ¿Quién quiere tribulación? No, ¿verdad? Pero fíjense, la manera como el Señor nos enseña paciencia es mediante las dificultades. Las tribulaciones, sin ellas nunca aprenderíamos. Así que ojo, cuando estas cosas vienen, necesitamos tratarlas no como enemigas, sino como amigas, como instrumentos de Dios en nuestra vida para enseñarnos a ser pacientes.
nosotros no les decimos, pues qué padre que llegaste, ¿no? Pero el control que tiene el Espíritu que mora en nosotros es el que nos ayuda a eso. Y nosotros sabemos que aquí en la congregación muchas personas tienen a un familiar enfermo que hay que cuidarlo todos los días, o a un familiar anciano, o a un familiar inválido. ¿Sí es esto? Y yo creo que sí llega el momento que dices, ya, ¿no? Ya no aguanto. Porque esas situaciones nos requieren, ¿cómo se llama? Pues un bloqueo constante. Pero fíjense algo que dice mi texto que me gusta. Dios está usando esa situación en su vida para enseñarle una cualidad que le hará ser una persona más hermosa. ¿Quién no quiere ser hermoso? Dice que porque Dios quiere desarrollar paciencia en nuestra vida, y la verdad es que nosotros queremos vernos hermosos, pero por fuera, ¿cierto? Bien elegantes, como decía yo el otro día, que no nos dio tiempo, pero la hermosura de las personas está en esto, en una vida controlada por el Espíritu. Y en este caso, que muestra paciencia, como le decía esta autora, que es una humildad atenta. La paciencia es empatía, ¿no? Dice, es resistencia. Dice que ahorita lo maravilloso de estudiar sobre la paciencia en la Biblia, además de estudiar sobre el amor, la paz, el gozo y los demás atributos del fruto del Espíritu, dice que la paciencia es la cualidad de Dios. Una de las razones por las que Dios quiere que seamos pacientes es que si somos piadosos vamos a ser semejantes a Él. Dios es así. Dios es un Dios paciente. Esta es una cualidad de Él de la que no hablamos con frecuencia, pero toda es verdad. Es necesario que aprendamos este tema bíblico de la paciencia para que nosotros lleguemos a conocer a Dios y un día le podamos orar de esta manera: Dios, refléjate en mí. Permíteme llegar a ser como tú. Dice en Éxodo 34:6, es un momento en el que Moisés fue cuando subía y le daban las tablas. Se estaba paseando y Moisés dijo esto de Dios. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, o sea, Moisés dijo, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Subrayen, tardo para la ira. En el libro de Nehemías, en el capítulo 9, versículo 17, ahí Nehemías fue cuando ya habían reconstruido el templo y estaban empezando a retomar las escrituras para empezar a portarse bien, vamos a llamarlo. Él dice esto, dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Ahí está hablando de cuando los israelitas le dijeron a Aarón, oye, pues haznos un Dios, ahí está tu Dios. O sea, Dios, aquí lo que está diciendo Nehemías, cuando ellos andaban en esos temas, tú fuiste piadoso, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. En el Salmo 86:15 también leemos esto, dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. El Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145:8,
Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, como ven, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de Dios, de Jehová, dice, es grande y piadoso, misericordioso, clemente y lento para la ira. Entonces, ese lento para la ira es lo mismo que macrotumia. Eso de ser de temperamento largo es una de las características de Dios. Entonces, el desarrollar la paciencia es parecernos a Dios. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Vamos a ver una historia, Jonás 4:2, ahí está esta lectura, dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y te arrepientes del mal. Aquí aquí está hablando Job, y en el capítulo 4 de Job, ya todos conocemos la historia de Job, ¿no? Como Dios le dijo: ve y dice, ve y predícales a los de Nínive. Nínive era un lugar donde no estudiaban, ni trabajaban, ni veían. No es cierto. En Nínive era un lugar bueno, hoy dicen que es una zona que era como Irak, pero fíjense que Nínive es una ciudad fundada por un personaje que nosotros conocemos que se llama Nimrod. Y este cuate les había hecho ciudades edificadas para honrar a una amiga de él que se llamaba Semiramis y Istar. Y de ahí salió esta Istar, tal vez identifiquen el nombre de la diosa Acera. Cuando leemos Reyes o Crónicas, si hay un problema que traen los israelitas es que ellos se volvieron, ¿verdad?, al culto de esta señora. Entonces, fíjense, lo que le pasó a Jonás es que él no quería ir a predicarles. El Señor le dijo: ve y predícales, porque yo he visto desde arriba que andan mal y muy mal, ¿no? Pero él, ¿qué hizo? Se subió a un barco y trató de huir, y hubo una calamidad y descubrieron que él era el causante de esa calamidad. ¿Qué más? Y lo arrojaron al mar, y ya estando en el mar se puso a orar, ¿verdad? Y entonces el pez lo botó en la playa y Dios le volvió a hablar. Y lo que sucedió, porque ya en el camino pues ya les fue diciendo: oye, pues arrepiéntanse, Dios ya se enojó, los va a destruir. Y lo que logró Jonás al estarles predicando a este pueblo es que se arrepintieran. Primero fueron los del pueblo, y cuando llegó al rey, el rey dijo: no, pues sí, también, y mandó y ordenó que todos se pusieran en ayunos, que hasta los animales ayunaran, y resulta que producto de eso ellos no fueron destruidos, se convirtieron a Jehová, y aquí el autor dice que fue un gran avivamiento. O sea que la predicación que el Señor, ¿verdad?, a pesar de que estos ninivitas andaban muy depravados y muy mal, aquí lo que vimos en la lectura de Jonás es que el Señor no los quiso destruir, y Jonás hizo un berrinche, y dicen que se fue y se paró abajo de una enramada, que es como una palapa de las que tenemos acá, y el Señor hizo crecer una calabacera o algo así, y estaba enojado. Y entonces el Señor le dice: oye, ¿cómo voy yo a destruir a los que yo he creado? O sea, si Dios no fuera paciente, este mundo ya se habría acabado hace tiempo. Por eso es que nosotros necesitamos ser pacientes. Por eso, al escuchar esto, nosotros tenemos que aprender
que la paciencia de Dios es el rescate para el pecador. Es la razón por la que no hemos sido exterminados. En Joel 2, 12 y 13 dice: pues por eso pues ahora dice Jehová, conviértanse a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque misericordio es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Habría que ver esto, que se duele del castigo. Dios dice que la paciencia de Dios es la razón por la que los pecadores no hemos sido exterminados de la faz de la tierra, por la misericordia y gracia y paciencia de Dios. En 2 Pedro 3:15 dice: y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Es decir, Dios es paciente porque está esperando que nos arrepintamos. O sea, si Dios no fuera paciente, como lo vemos en la anécdota de Moisés, ¿verdad? De que les aguantó lo del becerrito y nos ha aguantado tantas cosas, es porque Dios es paciente. En 1 Timoteo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Fíjense bien, aquí Pablo ya ven que es el personaje de personajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero Pablo dice que él es el testimonio viviente de la misericordia, de la paciencia de Dios, porque él ya había hecho todo lo que debía hacer para enojar a Dios. O sea, él era blasfemo, dice aquí, él lo dice en sus palabras, perseguidor e injuriador, ¿no? Sin embargo, fue recibido a misericordia. Aquí él dice: porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y si ustedes leen el libro de Jonás, cuando Dios está hablando con Jonás, le dice: los perdoné porque estos cuates no saben ni cuál es su mano derecha ni la izquierda. O sea, todos aquí en serio debemos sentir que estamos en esa situación. O sea, que Dios no nos ha descontado, pero no por cualidades que nosotros tengamos, no, sino porque dice: él no sabe, como diría el Señor cuando lo crucificaron, no saben lo que están haciendo, ¿no? Muy bien, entonces este es un punto que debemos tomar en cuenta de la paciencia de Dios. Dios, debido a su paciencia, es que Él nos rescata. Pero, ojo, también la paciencia de Dios es un recordatorio, es una advertencia para arrepentirnos. Voy a leer Eclesiastés 8:11, dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. Es decir, nosotros, como no nos cae el rayo, ¿no? O sea, nosotros andamos haciendo lo que querramos, muy mezcladitos o practicando conductas pecaminosas, y dices: pues no me ha pasado nada. Entonces, estamos dispuestos, dice aquí, a hacer el mal, porque no vemos que Dios ejecuta sentencia. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, ojo, el Señor no retarda su promesa. O sea, Él dice, aquí cuando Pedro dice esto, él está diciendo que el mundo va a arder, va a destruirse, describe como una guerra nuclear, ¿no? O sea, está describiendo, les está diciendo: ustedes
recuérdense que en aquellos tiempos esto se va a poner feo. Y ya después dice, o sea, como muchos se empiezan a desviar, él dice, pero el Señor no tarda su promesa, según algunos los tienen como por tardanza, sino que es paciente. Entonces, en este tiempo, mucha gente piensa, no, pues no hay Dios, la pasamos bien, el Señor no nos ha hecho nada. Entonces, tengamos en cuenta que la paciencia de Dios, que es longanimidad, es también porque Él está esperando a que nos arrepintamos, nos está recordando que tenemos que irnos a poner a cuentas con Él. Sin embargo, esa paciencia de Dios también puede ser la ruina del pecador. Romanos 1, 21 y 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que habemos muchas personas que pensamos, no, pues no hay juicio, hay que seguir haciendo, o pues no soy creyente, no pasa nada. Me voy a esperar un día en mi sofá, ya que sea yo viejo, le hablo a Dios, perdóname, y ya me voy con Él. O sea, las personas pensamos que vamos a tener tiempo para eso. ¿Quién nos dice que vamos a tener tiempo? Por eso es importante que sepamos que la paciencia de Dios es porque Él está esperando, la manifestación de los hijos de Dios. Pero para muchos que nos alejamos del significado de la Biblia y de los términos, es probable que ya no tengamos comunión con Dios. Y estamos en tiempo de gracia, pero esa gracia puede, como dicen, cerrarse para nosotros. Entonces es muy importante que si somos creyentes, pues estemos claros de que no estamos viviendo en pecado, porque Dios no es que retrase su promesa. Voy a leer 1 Corintios 11:30, aquí Pablo le está hablando a los corintios y les dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que cuando andamos fuera de la comunión con Dios, aquí Pablo les dice que muchos andan enfermos, ¿no? Dice, los que juegan con el pecado en sus vidas pueden dar por sentada la paciencia que leemos aquí en Corintios 11. Dice, fue por esto mismo que algunos creyentes de esa iglesia estaban débiles, otros estaban enfermos y algunos ya habían dormido, en otras palabras. Cuando dice que ya habían dormido, y aquí dice que más siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, la paciencia de Dios es, ¿verdad?, una advertencia, decíamos, y si no la tomamos puede ser nuestra ruina. Y aquí dice que Dios los quitó prematuramente porque rehusaron a tratar con el pecado en sus vidas. Así es que si no somos creyentes y no queremos hacer caso al llamado de Dios de decir arrepiéntanse, como vengan y conviértanse al Señor, acepten la salvación que es por medio de Jesucristo, y lo queremos dejar allá para el año 30 cuando pensemos que vamos a morir. Dice, si no eres creyente y estás tomando la paciencia de Dios como que pues, no va a pasar nada, dice, vas a morir condenado en el infierno por toda la eternidad. Y si eres creyente, podrías morir prematuramente. Y esto ya no suena bonito, pero esto es lo que dice la palabra de Dios acerca de la paciencia. O sea, Dios es paciente, dice lento para la ira, y debido a que es lento para la ira, es que nosotros,
¿verdad? Todavía estamos en ese tiempo en el que podemos arrepentirnos y, convertirnos al Señor. Este cierre es más como una exhortación, ¿verdad? Para los que no creen o para los que pecan. No tomemos la paciencia de Dios como tardanza, y para que no cambiemos nuestras conductas pecaminosas. Ya para cerrar voy a leer Santiago 5, 7 al 10, al 11, y dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y bueno, pues lo que ya como resumen, la palabra es macrotumia, lento para la ira, y si nosotros desarrollamos la paciencia con las personas, macrotumia dice que se refiere a esta capacidad de ser pacientes con las personas, y esa es una faceta del fruto del Espíritu. Así es que si gustan, pues damos gracias. Espero no haber agotado su paciencia. ¿Sale?